Es súper importante y súper significativo porque lo hemos vivido, porque una de las cosas que más nos ha afectado y que más hemos normalizado cuando somos mamás y estamos en todo este recorrido de la crianza es el cansancio. Y resulta que este cansancio, sobre todo si se vuelve crónico, es un cansancio que deja secuelas importantes sobre la salud mental y también sobre las dinámicas que tiene uno con uno mismo y también con su entorno. Entonces, son cosas que estamos invisibilizando, normalizando y no deberían estar normalizadas. Y por eso quisimos hacer este taller gratuito, compartir estas experiencias que nosotros tenemos, y comienzo contándoles un poco de mi experiencia personal en este sentido, y es que la época más difícil de mi maternidad la viví cuando estaba muy cansada, estaba muy agotada, tenía poco apoyo. O sea, yo soy igual mamá migrante, entonces mi red de apoyo es la que puedo pagar. Y hubo una época que yo, bueno, me sentí o caí en muchas creencias y dije, sí, yo puedo y no necesito el apoyo. Y estaba muy agotada, es decir, no dormía en la noche porque los niños se levantaban uno tras otro. Entonces, pues básicamente no dormía y yo creía que reponía sueño en el día, pero al final tampoco lograba reponer en el día realmente el sueño porque seguía cansada. Y me acuerdo que yo fui a un grupo de madres que contaban sus historias, no era terapéutico ni nada, simplemente contaban sus historias y ya. Y yo dije, estoy muy cansada, estoy todo el tiempo cansada, me levanto cansada, estoy cansada todo el tiempo. Y nadie me dijo nada, o sea, me dijeron, bueno, cuando podamos te cuidamos a los gemelos, que nadie los iba a cuidar de todas formas, y menos porque son desconocidas, pero nadie le pareció llamativo. Y decirme, hey, ya va, o sea, si estás tan cansada, activa una red de apoyo adicional, haz algo más, cómo está tu día a día, cómo está tu rutina, qué espacio de tiempo estás dedicando a ti mismo. Nada. Entonces está muy normalizado, y como está muy normalizado, creemos que hay que hacer un movimiento acá con respecto a esto. Y para eso es el taller, este taller que diseñamos del caos a la calma. Primero es para, en primer lugar, para dejar de normalizarlo y decir, sí es importante, si nos sentimos cansadas, es importante ponerle la lupa. Sí puede tener consecuencias en nosotros y en nuestro entorno, y para también decirles más o menos cómo dar algunas estrategias de cómo podemos salir de ese cansancio crónico que afecta tanto. Entonces, bueno, para eso entonces estamos acá, los que nos conocen, mi primo y yo somos primas y colegas, Erika Alfonsi y yo, Ana Gil. Yo soy psicólogo cognitivo-conductual, llevo más o menos 15 años dedicado a todo el tema de la consulta y la terapia, trabajando de manera individual con pacientes y bueno, siendo mamá de gemelos hace 4 años, que eso también me ha dado una experiencia, un bagaje importante en este sentido. Y Erika, Sí, por mi parte, bueno, bienvenidas. Gracias por estar aquí, por haber abierto un espacio en sus rutinas para ustedes. Y bueno, como habla Ana, también somos mamás. Yo soy mamá de mellizos. Tengo un hijo de 20 años y unos mellizos hembra y varón de 12. Soy consteladora familiar, coach en PNL y ya pronto me graduó como psicóloga. Tengo 6 años de experiencia en constelaciones familiares y coaching con programación neurolingüística. Y bueno, le podría decir que yo en mi vida he estudiado mucho, soy licenciada en administración de empresas, pero nada me ha enseñado más que la crianza, que los hijos. Para mí fue un antes y un después en mi vida. Han sido mis maestros, o sea, me han mostrado mis sombras. ujú, Y también lo he transformado en luz. Y por eso estamos el día aquí, ¿verdad? El día de hoy estamos aquí para no solo compartir esa parte teórica, sino más que todo vivencial, práctica
y ver cuáles son las causas, las consecuencias de todo esto y qué podemos hacer, porque lo que realmente tenemos que buscar son soluciones. Como yo le decía a Ana, mira, ahorita hay Ujú. mucha información, por todos lados se sabe que se tiene que alimentar bien, que se tiene que dormir bien, que se tiene que hacer un montón de cosas. Ajá, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo lo Sí, hago? Porque el bueno, tema, llevo en mi vida. ¿cómo lo aterrizo a mi vida? ¿Cómo lo puedo incorporar? Entonces, bueno, el día de hoy queremos brindarle este espacio para ustedes, un espacio de conciencia y un espacio también para poder accionar. Entonces, Ana, te doy el espacio a ti, te voy a compartir. Comencemos por algo que es muy interesante y siempre es saber estadísticas, saber que no estamos solas en todo esto y cuál es el impacto realmente de este cansancio, porque así como los trabajadores y cada vez más se sabe del burnout de los trabajadores o ese burnout profesional, también existe el burnout parental. Y se están haciendo cada vez más investigaciones al respecto. Es algo que ya se está empezando a visibilizar y eso es importante. Entonces, vamos a ver que esto, por ejemplo, acá hubo un artículo del país que decía que el burnout parental está siendo una epidemia silenciosa y es que está afectando aproximadamente de 38 a 78% de las madres. De hecho, en España se habla precisamente del 78% de las madres, que, y de todo esto se asocia, por supuesto, con mayores índices de ansiedad, de depresión y de conflictos familiares. Entonces, el estar cansado, como decíamos anteriormente, no es algo que hay que normalizar. O sea, esa sensación de pararte cansado, de estar cansado constantemente, de tener como una sobrecarga. No es algo que hay que normalizar porque finalmente se traduce en una serie de, mm, sí, de patologías mentales y de dinámicas también que se trastocan que son importantes y genera un impacto importante tanto para nosotros como para nuestra familia. Y en la siguiente, acá vemos qué es el agotamiento mental en las madres. Y es ese estado de fatiga mental, lo que le llaman mucho la niebla mental. Y es cuando no puedes pensar claramente, no te concentras en una cosa claramente. Hoy en día se habla, casi todo el mundo habla de que tiene TDAH o TDA, o sea, este déficit de atención. Y sí, obviamente por la sobreestimulación que tenemos de los dispositivos, de las redes sociales, cada vez tenemos más esta deficiencia o no incapacidad, pero tenemos menos entrenamiento para fijar nuestra atención en una sola cosa. Pero ¿qué pasa cuando esto se hace constante? Cuando nos cuesta mucho pensar con claridad también, cuando las emociones nos llevan fácilmente a un extremo. Entonces, eso es como este estado de fatiga mental, emocional, cognitiva, física, esa sensación de cansancio que no desaparece, durmiendo, que aun cuando hayas dormido todavía te sientes cansado, te sientes agotado. Y esto es derivado de un esfuerzo que es constante en cumplir demandas familiares, laborales, personales y sociales, sin tener los suficientes recursos de recuperación o de apoyo. Y esto es una de las cosas más importantes donde queremos, digamos, poner la lupa, porque lo que nos hace estar en esta situación a veces sí es la falta de recursos y ahí es la pregunta de, bueno, que al final vamos a seguir contestándola, ¿cómo hacemos para hacernos más recursivas y poder recuperarnos realmente? Porque esas demandas cada vez son más altas y son demandas que a veces pueden ser hasta muy normalizadas o invisibilizadas. Están en las redes sociales, esta expectativa de ser la madre perfecta o de cumplir con todo, o de cumplir con todas las tareas, con todos los grupos de WhatsApp, etcétera, 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 que va cargando, va cargando, va cargando y hace como la máquina. La máquina, cuando se sobrecarga una máquina, ¿qué pasa? La máquina colapsa, se detiene. De hecho, ayer me pasó, estaba en el supermercado y yo tenía que hacer varios pagos e hice varios pagos y la máquina registradora colapsó. Ya no funcionó más, hubo que resetearla. Pasa igual.
con nosotros. Entonces, ese es el agotamiento y ese burnout parental. Ok, entonces aquí hay algo muy importante. Aquí le traemos como un recurso que ustedes pueden utilizar en su día a día. Tu nivel de energía. Hay algo que yo he aprendido. No ha sido fácil, pero sí ya lo logro gestionar y manejar. Em, ¿Qué es la batería? Nosotros tenemos una batería, como el celular tiene una batería y al final del día esa batería ya está agotada. Ya sé, ¿verdad? Ya hay que volverlo a recargar para que vuelva, ¿verdad? La batería del celular a cargarse completamente y funcione. Nosotros somos igualitos. Ustedes no se han dado cuenta que en las noches o ya en la tardecita noche, cuando nuestros hijos empiezan a demandar atención y es donde podemos crear vínculos con ellos, nuestra batería está agotada y reaccionamos, nos ponemos irritables, nos enojamos, a lo mejor pegamos gritos, ¿sí? Porque somos seres humanos, ¿verdad? Entonces, este agotamiento nos lleva, y eso vamos a hablar más adelante, a que las dinámicas familiares no sean tan satisfactorias y la crianza no sea disfrutada. Entonces, aquí los voy a invitar a que ahorita hagan un insight o hagan conciencia de cómo está su batería ahorita. Vamos aquí, bueno, le colocamos aquí si tienes una hoja, colores, ¿cuál es tu nivel actual de batería? Lo puedes dibujar o sencillamente del 1 al 10, siendo el 10 que tu batería está full. ¿Cómo está tu batería ahorita? Entonces voy a empezar yo. Mi batería ahorita está en un 6. Está en un 6. Que es Eh, bueno. Hoy le quité actividades a mi agenda para yo poder hoy darles lo mejor de mí en este espacio. Ujú. Yo también voy a seguir con este. Mi batería está entre 6 y 5. Hoy fue un día difícil, pero también dije, no puedo cumplir con todo. No puedo cumplir con todo y pues voy a dejar unas cosas de lado porque no puedo hacer una decoración navideña full en mi casa, atender pacientes y hacer de todo en el mismo día. Entonces sí, y también estudiar, etcétera, etcétera. Así que dejé también, o sea, cosas las postergué para poder tener mi batería más, conservar un poco de batería para este momento. Correcto. Quien quiera Entonces, compartir en el chat su nivel de batería, ajá, acá. exacto. Pueden también hacer conciencia qué cosas descargan más su batería, rutinas, obligaciones, pensamientos, dinámicas. Hablar con ciertas personas me resta energía o me suma o me calma. Entonces es un tema de autoconocimiento. Creo que alguien escribió en el chat, Ana, no sé si lo Sí, puedes ver. acá en el chat tenemos a Doriana Vanessa, que tiene 5 de batería, bastante bien para esta hora del día también, y a Jen, que tiene 4. Ok, Y si pueden compartir con nosotros qué cosas les restan un poco esta batería. O sea, ¿cuáles cosas creen ustedes por ejemplo, a mí es cuando tengo una sobrecarga tal vez de exigencias, incluso cuando son aquellas que parecen muy pequeñas y ahorita en Navidad pasa bastante, que es como hay que hacerle el regalo, estar pendiente del regalo a no sé quién, el de no sé quién, el de no sé quién, y además la cuenta bancaria va bajando y bajando y bajando con cada regalo. Eso me quita batería indudablemente, o sea... bueno, si alguna quiere compartir algo que le quite batería, con todo. habían Me cosas. resta batería estar con muchas cosas, responsabilidades y tengo que cumplir con todo. Estoy en embarazo y me canso más rápido por todo. Claro. Correcto. Ahí sí. Entonces, ¿qué? Nosotros tenemos que aprender.
a gestionar nuestra batería durante el día. Y una manera que yo he aprendido es, porque yo soy una persona que lleva agenda, no sé si ustedes llevan una agenda, y yo antes llenaba mi agenda día a día, porque yo sentía que así hacía más cosas, que así era más productiva, que así podía ganar más dinero, y no era así, es una falsa creencia. Entonces, ¿qué hice yo? Vaciar mi agenda. Entonces, si en una semana yo tengo un montón de actividades, yo la distribuyo en esa semana y no la acumulo en los días, porque eso a mí me, bueno, y creo que a todos, eh, nos roba energía y esa batería baja. Entonces, yo me empecé a dar cuenta que ya yo no tenía energía para criar, no tenía, o sea, realmente era muy reactiva, gritona. Entonces, ¿cómo nosotros somos modelos que nuestros hijos copian? O sea, que ya al final del día yo no tenía nada para darle a mis hijos. Esa era la realidad. Entonces, Sí, aquí, este, acá te comento, ¿mm? Erika, que nos dicen, de acuerdo a las exigencias, trabajos, pensamientos frente a las responsabilidades, muy comprensible el querer hacer muchas cosas y no siempre los días funcionan así. Y me resta cuando mi hija no hace caso y verla pegada al celular. Esos son temas importantes. A mí, no sé quién lo dijo, pero a mí eso me resta energía, me resta, baja mi batería. Entonces, en ese momento, ¿qué hago? Pongo límites asertivos, respetuosos, consistentes, claros, firmes. Aquí tenemos este pequeño recurso que se los pueden llevar el día de hoy. Es muy sencillo, es hacer esta línea que la hice yo, tengo como letra de médico. Eh, Esto es muy yo, ¿verdad? Por Sí. ejemplo, entonces, al final del día, esto es un recurso de autoconocimiento, porque si a lo mejor hay personas que están aquí ahorita que dicen, bueno, no sé realmente qué recarga mi batería o qué le resta a mi batería, ¿sí? Entonces, esto es un ejercicio de autoconocimiento. Entonces, bueno, supongamos que yo, bueno, el día de hoy, el martes, estuve en un 4. Ujú, ¿Qué? Porque me prioricé. ¿Qué hice? Que mi energía subió. Bueno, a lo mejor me di el tiempo y abrí un espacio en mi agenda, no sé, de salir con una amiga, de tomarme un café, de hacer meditación. Me prioricé. Eso es priorizarse. O puede ser que el día jueves estoy en -1. Mi ujú, energía bajó y entonces discutí con mi pareja. ¿Por qué? Bueno, porque tuve una discusión con mi pareja, o porque las cosas no me salieron como yo quería el día de hoy, o porque no me dieron el ascenso, qué sé yo. El tema es darnos cuenta qué es eso que nos sube la energía, nos recarga o aquello que nos descarga. Por ejemplo, aquí, esto es muy yo. Trabajé, ya no entiendo ni mi propia letra. Trabajé, administré mi batería, salí con amigas, yo sí lo Ok, entendí. ok. En realidad, aquí es porque si yo organizo mi día y no tengo tantas actividades en un día, para mí eso es importante. Y es un tema de prioridades. Es un tema de prioridades y hay que trabajar con prioridades. Y eso que dices es muy importante, trabajar con prioridades, porque cuando no te conoces tampoco puedes trabajar con esas prioridades, porque no sabes cuáles son. Entonces no le das el espacio. Por lo menos a mí también me recarga mucho la batería hablar con amigas o hablar con las personas. Es una cosa que me recarga. La actividad física. Si yo estoy un día cansada, yo prefiero ante el cansancio hacer actividad física que quedarme descansando, porque yo sé que haciendo actividad física, así no sea de alto impacto, pero moderada, yo puedo descansar más, me voy a sentir más renovada. Y si me quedo, incluso a veces, si duermo un poco más de la cuenta, esto no quiere decir que dormir más de la cuenta a veces hace falta, pero
Hay unos días que sí, si lo haces, te resta batería. O leer también es algo, o escuchar música. Es algo bueno, a mí, no sé, hoy me dio una de Bad Bunny, no de todas las de Bad Bunny, pero me recargó batería de alguna manera. Entonces hay cosas peculiares que Puede también te ser. pueden recargar la batería y hay que conocerse. Exacto, hay que conocerse. Entonces, ¿cuáles son esas causas psicológicas frecuentes que influyen en este agotamiento? Ese sentir, como lo colocamos en el taller, esas 5K del agotamiento, es, uno siente que corrió la maratón. Altas expectativas internas. Y sí, tenemos altas expectativas internas, que debo ser una buena madre, una buena esposa, no puedo fallar, tengo que hacerlo todo bien, tengo que ser perfecta. El tema de la culpa materna es algo real, es algo que nos sucede. ¿Quién inventó la culpa? La sociedad. Yo siempre digo, voy a cambiar la palabra culpa, yo la cambié por responsabilidad. Ok, Sí. entonces, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer acerca de esto? ¿Cómo lo reparo? ¿Verdad? ¿Y cómo me hago responsable de solucionar esto y de reparar? Escasa red de apoyo emocional y doméstico, y esto es una realidad de nosotras como madres. El tema también es que nosotros venimos, y aquí me meto en el tema de las constelaciones, venimos de madres, abuelas, bisabuelas, que ellas hacían todo en la casa, se encargaban de la crianza, hacían de todo. Entonces, uno todavía tiene, ¿verdad? Esa información. Sin embargo, hoy en día ha cambiado mucho. eh, y se lo podemos agradecer a las redes sociales o a la tecnología más que todo. No, no tanto a las redes sociales, pero sí a la tecnología, que tenemos más información. Eh, y mire, esto para mí es algo clave, no saber poner límites. Nosotros tenemos que entrenarnos y aprender a poner límites, tanto con los demás. Mire, se ponen límites con la pareja, con los hijos, con los amigos, con uno mismo. Uno mismo se pone límites. Y esta parte para mí es clave. El tema es que venimos de familias en donde a lo mejor no se ponían límites. Y estoy hablando de Latinoamérica. Nos, mamá no supo poner límites, papá tampoco, qué sé yo. Las dinámicas familiares. La sobrecarga cognitiva, lo que hablamos, la multitarea. De hecho, hay estudios que dicen que el multitasking lleva a enfermedades como el Alzheimer, la demencia, porque es como decía Ana, o sea, está forzando esa máquina. Esa máquina está trabajando forzada y a la larga pasa la factura, quieras o no quieras. Eh, ¿Qué produce este desgaste? El desgaste de esa máquina. Ana. Bueno, y ahí quiero rescatar con unas cosas que decías que me parece súper válido, y es esa herencia de las mamás súper poderosas, ¿no? De que todo lo pueden. Y ahora, de hecho, suelen vendernos esa idea de la mamá que todo lo puede, porque entonces ahora la mamá no solamente está en el hogar, también tiene que ser la gran profesional, traer dinero a la casa, cuidarse a sí misma. Entonces, esto es como realmente siento yo que es un engaño y es una creencia limitante de la superproductividad que lo que hace es ponernos en este loop donde lo que terminamos es quemándonos a nosotros mismos, porque nos exigimos de una manera, o sea, nos esclavizamos a nosotros mismos de una manera que ni siquiera es amable ni equilibrada. Entonces, a veces incluso preferimos no recurrir a una red de apoyo, porque hemos interiorizado el tema de la mamá que todo lo puede y que es súper heroína. Y en este sentido, yo a otra prima que está esperando mellizas, yo le decía, una de mis recomendaciones fundamentales: no te creas súper heroína. O sea, no te creas que puedes con todo, porque no. O sea, aun cuando puedas, no es sano para ti. Entonces, haz todo para tener una red de apoyo sólida y haz mano a esa red de apoyo sin sentir culpa.
de la culpa de no estar en todo. Y el tema de los límites, creo que los límites, los más importantes que uno debe poner y los que más cuesta, de hecho, es con uno mismo. Como incluso te hablas a ti. Es uno de los límites, respetarte a ti mismo. Algo que yo he visto mucho en los pacientes, que respetarse es todo un reto. O sea, te respetas, te tratas con amabilidad. Es algo que parece superficial cuando se dice, pero que es muy, muy profundo y es muy importante. Entonces, este desgaste del burnout parental, ¿qué lo causa? ¿Qué lo produce? ¿O qué produce finalmente? Dificultades de concentración y memoria. Es muy difícil que pueda, a veces hay descuidos, se me olvidó el cumpleaños de un amiguito de mi hijo, o tengo que hacer un trabajo porque tengo un informe que entregar, pero no lo logro. Bueno, hoy en día ChatGPT cubre ciertas cosas y nos saca un poco de eso de la página en blanco, pero aún así, esa dificultad para retener, incluso yo recuerdo que hubo una época que yo, cuando estaba trasnochando muchísimo, no me acordaba de cosas fundamentales, o sea, como tú dices, tú te acuerdas de qué desayunaste esta mañana, incluso qué cenaste ayer o qué cosas hiciste. Habían unos olvidos importantes, unas lagunas que tenía que no hay que pasar por alto. Irritabilidad o explosiones emocionales, lo que decía Erika, que al final del día, si tú no tienes nada que dar, porque no te queda batería, ¿qué haces? Pues a incluso a estímulos muy pequeños sobre reacciones. Entonces, guardar esa batería y justamente al final del día es cuando los niños quieren hablar. Quieren contarte todo lo que hicieron en el día, y ahí es uno de los momentos más valiosos también para fortalecer el vínculo. Pero si yo la di toda, esa batería en la noche va a estar muy baja y no voy a poder reaccionar de la manera que a mí me gustaría reaccionar, o sea, de una forma coherente conmigo misma. Este, causa también pérdida de motivación y sentido, y lo veo muchísimo, como eso, no sé para qué estoy haciendo las cosas, estoy en automático, no le encuentro un sentido a lo que estoy haciendo. Es algo, o sea, ese cansancio te desconecta totalmente de ti, de lo que estás haciendo. La despersonalización, siento que no soy yo. Entonces, cuando van al pasado y dicen yo cuando era joven o antes de ser mamá y hacía, claro, y hablan de cosas, digamos, muy sencillas, pero que los conectaban consigo misma y del disfrute. Pero a la pérdida, ese disfrute y la consecución de una rutina agobiante día tras día, termina creando esa sensación de despersonalización, de no sé dónde estoy, no sé quién soy, ni siquiera sé qué me define o qué me gusta a veces. Y la desconexión afectiva con los hijos y con la pareja, que la dejamos de última porque creo que es una de las que más duele, porque al final hacemos todo este esfuerzo por ellos, o sea, por la familia, porque queremos que estén bien, porque de hecho los llegamos a priorizar por encima de nosotros mismas, cosa que también es un error. Porque hay que priorizarte para amarlos, hay que priorizarte y ahí sí puedes tener tu batería a un nivel que puedes dar lo mejor de ti, pero si no te priorizas es difícil. Entonces, esta desconexión es una de las consecuencias del burnout y es una de las consecuencias más dolorosas. Correcto, Ana, y ahí quiero agregar que esta desconexión afectiva eh, que produce consecuencias con la relación de pareja, en la relación de pareja, y también consecuencias negativas con el vínculo que uno crea con los hijos, Sí. porque uno no crea vínculo con los hijos porque esté 24/7 con ellos en la casa, porque yo puedo estar físicamente, pero emocionalmente no estoy disponible. Entonces, no puedo crear un vínculo seguro con mi hijo o mi hija, ¿verdad? Y ese es uno de los objetivos parentales. O sea, ¿cuál es nuestro objetivo parental? Tener un buen vínculo, una buena relación con mis hijos, que me respeten, que se sientan, que ellos se sientan que cuando están en casa con mamá y papá, es seguro estar ahí, es un puerto seguro donde llegar, donde conversar, donde expresarse, ¿verdad? Entonces, esta parte, Ana,
Estoy totalmente de acuerdo contigo, es súper importante. Sí, total. O a veces estamos así, estamos y no estamos porque estamos más en los reels que en el aquí y el ahora. Correcto. Entonces ahorita Entonces, un videíto que luego comentamos, Ana. Voy a ver si me sale aquí. a ver. No me salió. Ya va, un momento. Pero para agregarle dinamismo quisimos poner un video que representa muy bien lo que estamos hablando de cómo llegamos a descargarnos y basado en esta creencia de la productividad nos sobregiramos. Y acá voy comentando mientras que Erika pone el video que me gusta mucho una lectura que estoy haciendo que evidencia esta creencia y es la de la sociedad del cansancio. Bueno, ahí se las dejo y después Desarrollado a la hablamos. paciencia. Ana, Ok. ¿se ve bien? ¿Se ve? Sí, se ve bien. Ya va. Soy mamá y obviamente he desarrollado la paciencia. Soy mamá y obviamente la maternidad es lo mejor que me ha pasado. Escucho una vez más, mamá, y me van a volver loca. Soy mamá y amo compartir todo con mis hijos. Soy mamá y me encanta verlos crecer libres. ¡Ey, ey! ¿A dónde vas? No, no, hoy no sales, porque lo digo yo y punto. Soy mamá y amo que mis hijos tengan una voz propia. ¡Ya te puedes callar! Soy mamá y obviamente me encanta pasar tiempo con mis hijos. ¿Mamá? ¡Mamá no está! ¡Se fue! Soy mamá y amo darle las buenas noches. ¿Todavía siguen despiertos? ¡Son las 11 de la noche, carajo! Soy mamá y amo cocinar para ellos. ¿Te quiere comer? ¡Comida, pues, hijito! Obviamente, nacimos para ser mamás. Bueno, y esto es como un video para ponerle un poco de picante al tema, que sí lo evidencia de una forma muy jocosa. Pero están esas explosiones, ¿no? Que causa bueno, cuando te dicen ya mamá 10 veces seguidas, o sea, es como el mismo concepto de cómo nos sobregiramos en el día a día y que aunque hay cosas que son muy lindas, si no tomamos un espacio, una distancia y no tenemos límites, aún de nuestros hijos, porque no es que eso pasa como en toda relación. Y es una de las cosas que yo más hablo en las relaciones. La idea es que tú tengas una intersección, pero no una unión. Con los hijos pasa igual, vinieron de ti, sí, pero no te tienes que fusionar con ellos. O sea, ellos tienen una vida, tienen un mundo propio, se desenvuelve, entonces no tienes que perder tu espacio para fusionarte con el de ellos. Porque ese espacio, o sea, ese espacio tuyo, en el cual tú te reservas para ti, también alimenta esa intersección, o sea, ese vínculo, ese momento en el cual los dos comparten. Y aquí entonces, bueno, vamos volviendo al y vemos qué pasa con una madre agotada. O sea, qué solemos ver o qué suele sentir una madre agotada? Esto un poco para que también empiecen a ver si les resuena esto que estamos hablando. Sí, bueno, estos son como algunos de los síntomas o lo que podemos sentir. Sentirse vacía o irritable la mayor parte del tiempo. Para mí uno de los primeros, en mi caso, es la irritabilidad. Eh, Tener la sensación de que todo cuesta más esfuerzo, o sentir que estoy sola con todo, que no hay más nadie que lo haga sino yo. Sentir culpa por no disfrutar la maternidad, experimentar desconexión afectiva o distanciamiento emocional, vivir en modo supervivencia más que en modo presencia. Y aquí hago un apartado en el modo supervivencia porque también hay un tema social donde
productividad pareciera que es vivir en modo supervivencia. Siempre haciendo algo, siempre moviéndonos, siempre agitados. El tema es que se genera un estrés crónico. De hecho, el cerebro se vuelve adicto a esto. Y Ana, ¿te acuerdas que yo te conversé cuando mis hijos ya tienen 12 años? Pero Sí. cuando estaban en etapas más demandantes, yo siempre estaba en constante preparación de logística, casa, niños, aquí, aparte trabajaba. Ujú. Entonces, y es algo que he venido trabajando. Me volví adicta a esa actividad que cuando entonces mis hijos no estaban, porque no sé, se los dejé al abuelo o me quedé a los abuelos y me quedé en la casa viendo televisión con mi esposo, película, yo me sentía rarísima. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que nos empieza a costar descansar. Sí, Descansar pareciera una tarea difícil. ¿Por qué? sí, Porque el cerebro, el cuerpo también se vuelven adictos a ese cortisol y esa adrenalina. ¿Ok? El tema es que, bueno, aquí entramos a otros temas, no lo voy a hablar muy profundamente, pero esto es inflamatorio, produce inflamación en nuestro cuerpo y se ujú. vuelve un estrés crónico. Y bueno, hay muchos tipos de estrés, estrés positivo y negativo, pero ese estrés es negativo. Sin duda alguna. Y bueno, acá tenemos algunas frases que queremos que ustedes las tomen y las terminen de completar y si las pueden completar rápidamente aquí con nosotros lo hagan. Y es, si mi mente pudiera hablar, diría, la mía diría ya para, o sea, relájate. A veces me dice eso y yo pues la escucho, bueno, porque he estado entrenada también, y tomo una meditación. Un momento en el que sentí que iba a colapsar fue. Me siento desconectada de mí porque, y aquí puede ser porque no estoy haciendo cosas que me gusten realmente, porque el día a día todo se siente en automático, porque no tengo un momento de satisfacción más que comerme una torta, que por ahí si me como una torta todos los días tampoco termina siendo positivo para mí. Algo que me hace sentir culpable es la culpa, la culpa. Hay que identificar todas nuestras fuentes de culpa y sí, cambiarlas por responsabilidad. Lo que más extraño antes de ser mamá es, y me siento invisible cuando. Entonces, las invitamos y si alguien quiere compartirnos alguna frase de cómo la completó, que nos los ponga en el chat o nos los comente. Pero esto sirve para una dinámica para empezarnos a dar cuenta, que es una de las actividades más importantes, darnos cuenta de. Y pueden compartir en el chat. Mientras tanto, bueno, yo para ver, me siento invisible cuando, mire, yo me siento invisible cuando lavo los platos, cuando hago cosas de la casa. Y como esto ya yo lo Nadie identifiqué, lo reconoce. ajá, hace un tiempo lo identifiqué. Entonces, porque es como que si es solo mi responsabilidad. ¿Qué empecé a hacer? Incluir, invitar. Entonces Mm, invité a mis hijos, a mi pareja y poner límites. Eso es una manera también de poner límites, invitar. O sea, no es solo mi responsabilidad. ¿Y por qué ujú, lo comento? Porque en muchos hogares esto es como algo, a menos que tenga una persona que te ayude en las cosas de la casa. Y sin embargo, pienso que a los hijos hay que enseñarles a tender su cama, a lavar los sí. platos, a lavar la ropa, porque son herramientas para la vida adulta. Ujú, totalmente. O sea, aun cuando hay una persona que colabore, que es válido, que está bien, también tienen que tener la conciencia de ser responsables de sí mismos. Pero bueno, ese es otro tema. Y a mí me parece muy importante poder completar también la frase de me siento desconectada de mi porque. O sea, porque, no sé, no hago algo que me gusta, no le encuentro propósito, porque ya no veo a nadie de mis amigas, o sea, pero ¿qué es lo que te desconecta a ti mismo?
Esa me parece muy relevante. No hay nadie en el chat que haya compartido. Mm, Bueno, si quieren compartirlo en cualquier momento, estamos acá para Ujú. leerlas y saber cómo completan esas frases que son tan importantes en el autoconocimiento. Ok. Y acá les tenemos esta joya y es para que ustedes completen con un chulito cuáles sienten que en este momento están sintiendo y que funcione como un test, algo muy rápido, para decir, oye, ¿estoy teniendo burnout parental o no? O sea, entonces se las vamos a leer y a nivel, o sea, ¿cómo detectarse? Ah, aquí tenemos a alguien que, siento culpa o malestar cuando pienso que no he sido tan productiva en mi trabajo como antes. Me parece que compartir este pensamiento es muy valioso porque somos víctimas también de nuestras altas expectativas de productividad. Y ese es un tema interesantísimo y muy común hoy en día encontrarlo porque nos ponemos unas expectativas altísimas en todo sentido y cuando no las cumplimos, entonces es cuando empieza a pesar, ¿no? Y cuando empieza a cargar. Y esas expectativas tenemos que ver también qué tan reales son y ser amables con nosotros, o sea, ver todo lo que en realidad estamos gestionando porque al final del día, pues tenemos límites, como todo, como la máquina incluso, y saber cuáles son nuestros límites y saber qué cosas sí puedo cubrir y cuáles simplemente no, sin sentir culpa y poder ver cómo las podemos gestionar sin sobregirarnos. Siento culpa cuando me prioriza por encima de los demás. Súper válido y creo que a las mamás nos pasa muchísimo porque nos dejamos de últimas en la lista. Y ahí había como un meme que pasaba de que tu hijo no necesita una pinta nueva, pero tú sí necesitas comprarte un brasier nuevo, cómpratelo. Y es como refleja esa realidad de cómo las mamás nos dejamos de último. O sea, ese amor, las mujeres que aman demasiado, que también pasa con los hijos, que es como se pone de prioridad a ellos, pero si tú no estás bien, no le puedes dar lo mejor a ellos y al vínculo, como lo hemos hablado acá. Entonces, bueno, les vamos a leer estas señales para detectar ese agotamiento y nos van a decir en el chat o si quieren participar, sí, cuáles sienten que son más check para ustedes. A nivel mental y emocional está la sensación persistente de cansancio incluso después de dormir. La irritabilidad o hipersensibilidad emocional. La falta de interés en actividades que antes generaban placer, o sea, por lo menos antes, no sé, me gustaba mucho leer, pintar, pero ya no lo hago y ya no me interesa, ya no siento motivación para volver a hacerlo. La dificultad para concentrarse o tomar decisiones. El sentimiento de culpa o insuficiencia constante, o sea, siempre estoy en un debe. Nunca estoy haciendo lo suficiente, ni siendo lo suficiente, ni rindiendo lo suficiente. La desconexión o frialdad emocional hacia los hijos o la pareja. Como, ay, ya estoy tan saturada que ya no me importa. Ya. La sensación de estar en automático o sin energía mental. Y a nivel físico tenemos también la tensión muscular, los dolores de cabeza, los trastornos digestivos. Yo me acuerdo, Erika, que en la época que yo estaba más al tope, tenía un dolor de espalda que no se me quitaba con nada. Y me hicieron rayos X, resonancia, todo, no tenía nada, bueno, debilidad muscular, pero no había una patología física de base. Igual me dolía, siempre me dolía. Y sí tenía nudos, etcétera, pero era algo más emocional. El insomnio o falta de sueño o el sueño que no es reparador, la fatiga crónica y a nivel conductual, la evitación del contacto social, o sea, tienes personas que te quieren ver, pero hace siglos que no veo una amistad, hace siglos que no me relaciono, no pertenezco a un grupo actualmente.
ni siquiera quiero ver a la familia o ir a una reunión familiar, irritabilidad en en las relaciones cotidianas, o sea, que cosas que antes no me molestaban, de pronto descubro que me están molestando y no sé por qué, y menor productividad o procrastinación. Entonces, ¿quiénes sienten que hicieron chulito ahí? O sea, pueden levantar la mano, poner un emoticón o algo si sienten que hubo una identificación con lo que acabamos de leer. Y es importante que darse cuenta. El darse cuenta es el inicio. Ujú. Y allí ya, bueno, se la dejamos ahí. Si nos quieren ir comentando, nos comentan. Y para la próxima, este, algunas cosas, ¿ok? Hay dos que me pasan mucho, ya no siento emoción al hacer cosas que antes disfrutaba y procrastino mucho. Sí, ok. Bueno, esas ya son como unas alertas, que está diciendo hay unos, sí, hay unos síntomas de burnout por ahí. Entonces, para el siguiente. Y tenemos que, hay unos estilos de vida que se han normalizado, por supuesto, pero que favorecen esas dinámicas, que favorecen sentirnos así. Y como lo veníamos hablando, la sobrecarga de roles, o sea, que somos mamá, profesional, pareja, hija, somos también la profesora, la fonoaudióloga, la psicóloga, somos todo, estamos haciendo la enfermera cuando se enferman, somos todos, estamos haciendo muchas cosas y incluso no nos estamos reconociendo la cantidad de cosas que hacemos. Incluso he escuchado a muchas mamás que se dedican al hogar y dicen que no hacen nada. Entonces, y hacen un montón de cosas, es bastante trabajo. La ausencia de autocuidado, un espacio para ti de hacer actividad física, de dar una vuelta por el parque, de ir a charlar con tus amigas, de ver tu serie, de leer, de cuidarte. Bueno, aunque ver series, pues es discutible que tanto te cuides ahí, pero un espacio para ti de realmente tener fuente de dopamina real. La falta de sueño y descanso real, o sea, que no sea un sueño que se interrumpió 10 veces en la noche, o sea, que pueda ser un sueño reparador. Esto es muy importante, es ser multitarea constante y creer que todo lo pueden hacer y eso mantiene la mente dividida en muchas cosas y sigue favoreciendo esta falta de capacidad de mantener la atención en una cosa a la vez por un tiempo razonable. La autoexigencia y comparación social, que en eso las redes sociales influyen muchísimo y todas estas cuentas de mamás perfectas, que bueno, obviamente venden una marca personal, pero que afectan. El aislamiento emocional, este es muy importante, no contar con una red de apoyo de algún tipo, aunque sea por celular, y espacios para hablar de lo que se siente. El déficit de nutrición, exposición a la luz solar. Hoy en día todo el mundo está o en una oficina o en la casa, ¿no? Pero pocas personas están en un parque. Entonces, no exponerse a la luz solar sí es importante y regula mucho de nuestro ciclo circadiano y regula mucho de nuestros procesos. Y escaso movimiento físico y contacto social que de verdad sea significativo. Una conversación donde en realidad tú puedes decir cómo te sientes. Eso es fundamental. Y bueno, Eri, ¿cómo vamos para salir de este agotamiento mental? Bueno, como lo decíamos anteriormente, eso creo que no es un tema de un día para otro, o sea, así como se gestiona incluso durante meses, años, salir no es tan fácil, no es una cosa de que me va a costar dormir esta noche y mañana ya estoy bien. No, sí implica descansar, y no solamente implica pensar en positivo, porque a veces también nos presionamos más con este tema de pensar en positivo. O sea, es un trabajo que va más allá, es más profundo, de verdad hacer hábitos, introducir hábitos que permitan que nosotros podamos reeducar nuestro sistema nervioso y decirle, hey, tranquilo, vamos a ir parando, vamos a bajarle y vamos a tomar las cosas con calma.
Y el agotamiento así no surge de un día para otro, por tanto, esa recuperación no va a ir de un día para otro. Y este agotamiento mental no se gesta de un día para otro, sino es el resultado de años, ¿verdad? Eh, y como digo siempre, eh, pasa factura en algún momento. Entonces, es pensar un poquito, bueno, ¿qué es cómo me veo yo de aquí a un año, de aquí a 2 años? ¿Cómo me veo yo en 5 años si yo sigo con estos patrones, si yo sigo con estos hábitos? Porque eh, el ser humano es de hábitos, el ser humano es de hábitos de pensamiento, y estos pensamientos nos llevan a tener ciertas emociones y ciertas conductas que se vuelven hábitos y se convierten en conductas automatizadas, pero eso no quiere decir que nos esté beneficiando, ¿sí? Entonces, Exactamente. hay que reconocer. A ver, aquí, como yo le decía a Ana, dormir y desconectar, y bueno, a lo mejor una mamá dirá, bueno, ¿y cómo duermo si tengo 2 hijos chiquitos? Y, bueno, pero crea una red de apoyo. Bueno, pero soy madre soltera. Siempre, o sea, criar requiere de una red de apoyo. No podemos solos. Y esta es Mm, una realidad que tenemos que aceptar. sí. Bueno, por ejemplo, yo también soy mamá migrante, eh, con múltiples. Mi esposo trabaja, ¿verdad? Yo también trabajo, me encargo de la casa también. Sin embargo, gracias a Dios he podido crear una red de apoyo aquí donde estoy. Ujú, Yo tengo unas 2 o 3 amigas que he creado, ¿verdad? O sea, digamos que es un esfuerzo consciente que uno hace, gente en quien uno confía, y entre nosotros nos ayudamos. ujú, Somos 3 mamás. Miri, ¿será que tú me lo puedes buscar? Porque no voy a llegar, porque estoy metida en una cola, me lo puedes... Y así. Esos son redes de apoyo sí. que nosotros podemos ir construyendo. Eh, Ujú, Todo esto, ustedes dirán, bueno, esto ya yo me lo sé, exposición solar, sí, reeducar al cuerpo al descanso, liberar la mente del exceso de tarea, pero ¿cómo lo hago? No sé por dónde comenzar, no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo. Y ujú. sí, o sea, yo en un punto tampoco sabía cómo hacer, pero Igual yo. exacto, pero hay que hacer un esfuerzo consciente. Hay que saber que, que si queremos, porque queremos a nuestros hijos, queremos a nuestra familia, tenemos que darle lo mejor de nosotros. Pero lo mejor de nosotros no está en esas 5K, en esa carrera de 5 kilómetros, en esa maratón, en ese agotamiento mental. El tema es que el agotamiento mental y físico también, porque es un agotamiento físico cuando están en la primera infancia, que están pequeños, de 1 año, 2 años, ¿verdad? El agotamiento es físico y mental. Ujú. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay que De buscar ayuda. 4 años también hay físico. Sí, de 4. Y de 12, bueno, a mí se me unió la menopausia con la adolescencia de mis hijos. Entonces tengo que ahora otra vez crear mi identidad. ¿Quién soy? ¿Quién Sí, soy? gestionarte y gestionarlos. Exacto. Y ellos empiezan, ¿verdad?, a entender la etapa de la adolescencia, que es otra etapa, Mm, ciertamente, que no hacen las cosas porque no me quieren, ni hay que tomárselo personal, sino es un proceso por el que una etapa de la vida por el que todos pasamos. ujú. Aquí es muy importante aprender a regular el diálogo interno. Para mí esto es fundamental. Reconectar con lo que te da placer, lo que te da calma, como hablábamos anteriormente. Crear espacios de apoyo es muy importante. Ajá, entonces, ¿cómo hacemos todo esto? Aquí también, bueno, aquí, Ana, que se repitió, creo que la Sí,
para la misma. Acá sí tenemos el tema de las estrategias que hemos dado de crear un espacio, de ser amable, de tener una ducha tranquila, pero esto más que todo, más que hacerlo cosa de un día, es cómo lo hago hábito y cómo me conozco y cómo tengo esas estrategias para conectar conmigo. Y acá es que tenemos como, para finalizar este taller y también esta actividad reflexiva, una propuesta. Y es una propuesta de unos talleres que hemos diseñado precisamente pensando en cómo llevar esto al día a día, cómo hacerlo realidad y cómo poder quitarnos o sanar un poco ese burnout parental. Sí, cómo construir, básicamente, hablábamos Ana y yo, cómo construir de verdad mi kit de herramientas. Ujú, Porque, vamos, hay una realidad. Día a día tenemos dificultades, tenemos obstáculos, tenemos retos, no solo a nivel de crianza, a nivel profesional, ¿verdad? En todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, ¿cómo yo estoy, cuáles son mis estrategias de afrontamiento? ¿Cómo yo estoy gestionando todos esos desafíos diarios? Si yo no tengo yo lo llamo un kit de herramientas, tenemos ujú. que crear, construir, diseñar un kit de herramientas. De Ese, acuerdo. ese kit de herramientas, mira, nos va a funcionar diariamente, porque ya lo tenemos como hábito, o si no es un hábito, pero ya sabemos que lo tenemos que ahí, lo conocemos, lo hemos practicado y lo usamos. Ujú, Ese, eso es lo más importante, porque aquí no, como dice Ana, es una realidad, no hay varitas mágicas, ujú. ni hay fórmulas mágicas. La fórmula la construyen ustedes. Exacto. Y sí hay que Y hacer un esfuerzo consciente para diseñar o para crear estos hábitos que van a ser tus herramientas de vida. Exactamente. Y para eso hemos diseñado esta serie de talleres para cómo regular nuestro sistema nervioso. Es muy importante. Y en una red que nos contenga, que nos diga, que nos converse, que es una red terapéutica, o sea, formada desde la academia y desde la vida para poder contener, acompañar, evidenciar y para al final acompañar el proceso que cada uno lideriza, porque cada uno es líder de su proceso, pero el acompañamiento ahí es fundamental. Entonces, con esta finalidad de regular el sistema nervioso, que sabemos que no se hace de la noche a la mañana, pero que es importante, diseñamos una serie de talleres que están diseñados de la siguiente manera. Son 4 talleres. Los beneficios de esto es tener encuentros prácticos y vivenciales. O sea, es algo que yo de verdad tengo herramientas para llevar a mi día a día, tener una guía, un acompañamiento, alguien con quien hablar, con quien desahogar, que me sirva a mí, para contener también, porque a veces no tenemos esos espacios están llenos de opiniones y opiniones que en vez de informar desinforman. Y finalmente crear los hábitos sanos de pensamientos, de emociones, conductuales, que nos permitan a nosotros, como decía Erika, gestionarnos mejor, tener esas herramientas de las cuales hacer mano para gestionar mejor nuestras emociones y que un ataque de ira no se desborde y que las emociones no parezca que nosotros estamos siendo controlados por las emociones, sino que está bien, tenemos la emoción, pero la aprendemos a gestionar de una forma que sea coherente con lo que nosotros queremos. Bueno, y entonces, ¿qué van a aprender en este programa de acompañamiento que hemos diseñado Ana y yo? Para que para ir del caos a la calma, ¿ok? Pero que sea sostenible en el tiempo. Bueno, gestionar nuestro diálogo interno, sí, porque la manera en como nosotros nos hablamos a nosotros mismos influye en nuestra gestión emocional, influye en nuestra conducta, en nuestro comportamiento y cómo nos relacionamos con los demás. También
aprenderán la regulación corporal y emocional. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a conectarnos con nuestro cuerpo, ¿sí? Conectar cuerpo y mente. Eh, Hay algo muy curioso que yo lo veo mucho en constelaciones, en sesiones, que las personas no, no todas, pero muchas no saben identificar sus emociones. ¿Cómo te sientes en este momento? Entonces, ¿por qué no saben? Porque están desconectados Ujú, de su cuerpo físico. Y esto es producto del estrés y de vivir en el automático, de los estilos de vida que tenemos hoy que son muy rápidos. Este es fundamental, aprender límites sostenibles, de lo que le hablábamos anteriormente. El tema de los límites es que yo le enseño al otro cómo quiero que me trates. ujú, El tema es que, bueno, este es un tema que ya lo verán las personas que quieran participar en este programa. Hay una línea muy delgada y eso lo vamos a desmenuzar y va a ser un programa totalmente teórico, pero práctico más que todo, y cómo integrar y hacer que esto sea sostenible y a largo plazo. ujú. Para mí la palabra clave es la práctica. Sí, Entonces, total. eso es lo que nosotros estamos buscando, que de verdad ustedes después de este programa se vayan con información valiosa, pero no solo teórica. Por eso es como cuando, bueno, me leí un libro, ajá, ay, ¿qué hiciste con el libro? ¿Estás aplicando lo que te leíste? ¿Te sirvió para algo en tu día a día? No, ah, bueno, entonces como que si no leíste el libro. Ujú. Exacto, sí, aquí lo importante es que lo logremos bajar y que lo logremos apropiar y que de verdad con esta práctica nuestro sistema nervioso se vaya regulando y podamos ver esa diferencia en nuestro día a día, en ese vínculo con nuestros hijos. Oye, hoy pude tener una conversación tranquila, mi hijo me contó qué le estaba pasando, qué le pasó en el colegio, me di cuenta que está siendo víctima de bullying o todas esas cosas son fundamentales, pero no podemos acceder a ellas si siempre estamos en un estado alterado del sistema nervioso. Entonces, bueno, las invitamos a todas con todo el cariño, hicimos este programa desde, como decimos, muy conscientemente para acompañar esos procesos y para que de verdad se puedan ver los cambios. Las que estén interesadas nos cuentan, nos comentan, nos escriben en el grupo, nos escriben también a nosotras. Por individual, tenemos unos cupos que son limitados, entonces nos interesa mucho que nos digan para enviarles el formulario para que se inscriban y empezar a formar, digamos, este programa con estos grupos y recorrer la maternidad ya no como si fuera una maratón, sino como un acto consciente, conectados con nosotros, con lo que somos y con lo que queremos realmente. Correcto. Esto, bueno, las personas que estén interesadas, no sé, nos ponen en el grupo, en el círculo que tenemos de mujeres, la palabra calma para poder enviarle la información. Sí, nos colocan la palabra calma y nosotros le enviamos toda la información. Y durante todo el mes de diciembre vamos a estar dando un precio especial, porque es diciembre, para este programa. Bueno, les queremos agradecer muchísimo haber participado, haberse quedado toda esta hora con nosotros, compartir, ser parte y darse también el espacio a ustedes para escuchar esta información que estoy segura que va a ser de mucho valor y que así no tengamos ahorita mayores herramientas para poner en práctica, por lo menos introducimos la reflexión que es bastante poderosa. Sí, y bueno, invitarlas a que participen y eso es lo que le iba a invitar a que coloquen en el chat qué se llevan hoy, qué se llevan para sus casas, para ustedes mismos, para sus familias, qué se llevan después de este taller. Lo pueden, Sí.
O pueden comentarlo también, qué se llevan, qué les permitió reflexionar, de qué se dieron cuenta. Bueno, coméntenos ahí en el chat o quien quiera hablar, cuéntenos abiertamente O si cómo lo quieren sintieron y cómo se sintieron. sus audios para expresarlo. Allí, quien quiera, bueno, hemos tenido bastante participación en el chat. Jen nos dice muchas gracias. Acá por Vanessa nos dice recordar estrategias de afrontamiento. Me gustó lo del cambio de paradigma con la agenda diaria. Me llevo que debo ser más amable conmigo misma. Todo tiene su tiempo y debo mantener la calma. Muchas gracias, chicas. Ser más consciente de lo que carga y de lo que descarga mi batería, ok, esto causó bastante impacto. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, de verdad, qué bueno que compartieron, qué bueno que se llevan una herramienta y que empiezan a ser conscientes. Esa es la idea y esa era la idea de este ejercicio. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias por estar aquí. Seguimos en contacto. Las que estén interesadas, les mandamos la información. Eh, y bueno, dense un espacio. Recuerden que no podemos darle a nuestros hijos y a nuestra familia lo que no tenemos y lo que no hemos construido dentro de nosotros. Como es adentro, es afuera. Y Ujú. sí, no va a venir Aladín a arreglarnos la vida. Tenemos que accionar. Sí, totalmente. Bueno, chicas, gracias. Un abrazo enorme y desearles que tengan una excelente noche. Gracias. Elsa, ya vi la palabra calma. Apenas ahorita te enviamos la información del programa. Ah, ok, listo, gracias. Bueno, un abrazo grande, Elsa, que estés muy bien. Gracias.